Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un resumen de la actualidad para autónomos y pymes de la semana del 12 al 16 de enero de 2026. Al revisarlo, la sensación es la de estar viendo una partida de ajedrez muy, muy tensa. Sí, totalmente. Por un lado, tienes movimientos que añaden una presión financiera inmediata. Por otro, jugadas que ofrecen un respiro, casi inesperado. Nuestra misión hoy es entender la estrategia detrás de estos movimientos. O sea, ¿qué nos dice esta semana sobre los desafíos reales que enfrenta un pequeño negocio en España? Es una metáfora perfecta, esa de la partida de ajedrez, porque lo que hemos visto esta semana es un microcosmos de la gran tensión que define al pequeño empresario, la lucha constante entre el presente y el futuro. Entre lo urgente y lo importante. Y navegar esa dualidad es el verdadero reto. Y cada noticia que vamos a ver es una pieza en ese tablero. Pues empecemos entonces por la pieza que más ha pesado sobre el tablero esta semana, la que afecta directamente al bolsillo, el salario mínimo interprofesional. La propuesta del gobierno ya es definitiva. Sí, tras semanas de negociaciones, la cifra final ya se ha concretado. Y es una subida del 3,1%, lo que deja el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Pero a ver, el detalle que ha hecho que salten las alarmas en muchas gestorías es su carácter retroactivo. Claro. Se aplicará desde el 1 de enero. Y esto, a mitad de mes, te rompe cualquier planificación. Efectivamente. Y aquí vemos la primera gran contradicción de la semana. La lógica del gobierno es clara. Se busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores para que el consumo no decaiga. Lo que, en teoría, debería beneficiar a las propias pymes, ¿no? En teoría. Es una medida macroeconómica con una intención de estímulo. Pero claro, una cosa es la teoría macro y otra la realidad micro de una empresa con, no sé, 5 empleados. Desde fuera, alguien podría decir, bueno, es una subida necesaria, las empresas deben adaptarse y ser más eficientes para absorberla. ¿Es tan sencillo? Esa es la cuestión fundamental. No es tan sencillo. Porque esta subida no ocurre en el vacío. Las asociaciones empresariales lo han dejado muy claro. Muchas empresas todavía están, y cito, digiriendo los ajustes del año pasado. Es como pedirle a un corredor que aumente el ritmo cuando aún no ha recuperado el aliento de la subida anterior. Justo. Para un pequeño comercio o un bar, un incremento en los costes salariales no siempre se puede compensar con más eficiencia. A menudo o se repercute en precios, con el riesgo de perder clientes. O se reduce el margen de beneficio. Y en muchos casos ese margen ya es mínimo. Entiendo, no es solo un número, es un impacto directo en la viabilidad de muchos negocios que operan con márgenes muy, muy ajustados. Y hablando de costes que aparecen casi por sorpresa, la semana empezó con lo que parecía una noticia fantástica para los autónomos. Sí, el lunes se confirmó la congelación de las tablas de cotización a la Seguridad Social en los niveles de 2025. Se evitaba la temida subida en los tramos medios. Y el sentimiento general fue de alivio, claro. Sí, lo fue. Un alivio que duró poco. Porque pronto se supo que a pesar de esa congelación, el recibo a final de mes va a ser más alto. Y aquí es donde muchos se pierden. Si las tablas están congeladas, ¿cómo es posible que se pague más? ¿De dónde sale ese dinero? Parece una contradicción. Es que lo es. Y la explicación está en lo que podríamos llamar la letra pequeña del sistema. La clave se resume en 3 letras. M-E-I. El mecanismo de equidad intergeneracional. Exacto. Mientras las cuotas bases se han congelado, este mecanismo, que es un pequeño porcentaje adicional para reforzar el sistema de pensiones, pues no solo no se ha congelado, sino que ha seguido su propia hoja de ruta y ha subido. ¿Y cuánto ha subido? Para 2026, aplica ya un 0,9% sobre la base de cotización. Que suena poco, un 0,9%. Suena a poco, pero tiene 2 características clave. Es una subida nueva para este año y se aplica a todos los autónomos, sin excepción. Por tanto, aunque tu tramo de cotización no haya variado, este añadido sí que incrementa el total a pagar. Es el ejemplo perfecto de un coste invisible. El titular dice congelación. Pero el extracto bancario dice subida. O sea, que el alivio principal venía con un asterisco que nadie había visto. Un coste que llega por la puerta de atrás. Supongo que esta sensación de que los costes siempre encuentran una manera de subir genera mucha frustración. Genera una enorme desconfianza, porque te obliga a estar permanentemente a la defensiva, a leer no solo los titulares, sino a buscar la normativa, el detalle, la disposición adicional.
Y eso nos lleva a otro de los grandes temas de la semana, que va precisamente de lo contrario, de un coste que por una vez se ha aplazado. Sí, porque si había un tema que generaba pánico era el sistema de facturación Verifactu. Empezamos la semana con un dato que a mí me pareció brutal. Brutal, sí. Un estudio revelaba que 8 de cada 10 pymes no estaban preparadas para su entrada en vigor. 8 de cada 10. Eso es una mayoría abrumadora. Era la crónica de un colapso anunciado. Había una ansiedad tecnológica muy palpable en el ambiente. Estamos hablando de un cambio que afecta al corazón de cualquier negocio. ¿Cómo se emite una factura? Requiere adaptar software, formar al personal, cambiar rutinas. Para muchos, era un abismo. Por eso, la confirmación de una prórroga y un despliegue más flexible, sin sanciones inmediatas, se ha recibido como agua de mayo. Pero, más allá del alivio práctico, ¿qué nos dice esta decisión? ¿Es simplemente un aplazamiento o hay una lectura más profunda? Yo creo que es mucho más que un aplazamiento. Es un baño de realidad para la administración. Un baño de realidad. Sí, es el reconocimiento implícito de que existe una brecha digital enorme entre lo que se legisla desde un despacho en Madrid y la realidad de, no sé, un taller mecánico en un pueblo de Teruel. Se tiende a pensar en la pyme como una startup tecnológica, pero el tejido empresarial español está lleno de pequeños negocios tradicionales. Negocios que bastante tienen con el día a día como para liderar una transformación digital por decreto. Exactamente. Esta prórroga es oxígeno. Les da tiempo no para evitar el cambio, que es inevitable, sino para abordarlo de forma ordenada. Pero también revela algo importante. La dificultad de la transformación digital no es solo una cuestión de dinero para comprar un programa. Es cuestión de tiempo para aprender a usarlo, de conocimientos para elegir el adecuado. Y de recursos humanos para implementarlo, claro. Es un desafío mucho más complejo de lo que a veces se admite. Y esta prórroga es la prueba de ello. Y de un desafío tecnológico pasamos a un desafío que parece casi ancestral, la burocracia. Esta semana, la asociación ATA le ha puesto cifras a ese monstruo, y son para sentarse. Cifras que cuando las ves entiendes la magnitud del problema. Hablan de 10.000 millones de euros al año. Un momento, paremos aquí. 10.000 millones. Ese número es tan grande que se vuelve abstracto. Suena a presupuesto de un ministerio, no a un coste por papeleo. ¿Cómo se llega a una cifra así? ¿Qué incluye exactamente? Es una pregunta muy pertinente porque sin contexto el número pierde su impacto. No se trata de un coste directo, de tasas que suman eso. La mayor parte de esa cifra es el cálculo del coste de oportunidad. Ah, vale. El informe lo desglosa de una forma mucho más comprensible. Un autónomo dedica de media 4 horas semanales a la burocracia. Medio día de trabajo. Medio día de trabajo productivo que se va por el sumidero. Imagina una diseñadora gráfica. Esas 4 horas no las dedica a diseñar, a buscar clientes o a facturar su trabajo. Las dedica a pelearse con el certificado digital. A rellenar un formulario online que da error, a descifrar una notificación de Hacienda. Ahora, multiplica esas 4 horas por los más de 3 millones de autónomos que hay en España y ponle un valor económico a esa hora de trabajo. Claro, ahí es donde la cifra empieza a tomar forma y a doler de verdad. Y a doler mucho. Visto así, es demoledor. Son horas que la economía del país literalmente pierde. No se produce, no se vende, no se innova, se gestiona burocracia. Y ese es el cambio de perspectiva que este tipo de informes provoca. Deja de ser una queja individual, un «qué rollo el papeleo», para convertirse en un problema estructural. Un lastre para la competitividad del país. Desde luego. No es solo el coste monetario, es el coste en energía, en salud mental y en foco. Te saca de tu negocio, de lo que sabes hacer, para convertirte en un gestor administrativo aficionado. Y eso ha reabierto el debate sobre la necesidad urgente de simplificar esta relación. Es un panorama de costes, presiones y complejidades que parece no dar tregua. Pero, para terminar, la semana también ha traído una noticia que mira en una dirección completamente diferente, hacia el futuro. Sí, una ventana que se abre y que contrasta mucho con todo lo anterior. El jueves se anunció una nueva línea de ayudas, el kit de espacios de datos, dotación inicial, 60 millones de euros. Honestamente, después de hablar de problemas tan terrenales como las cuotas o los formularios, esto de espacios de datos suena muy etéreo, casi a ciencia ficción. Suena a eso, sí. ¿Qué significa esto para ese mismo taller mecánico o esa diseñadora gráfica de los que hablábamos? Es normal que suene así, porque supone un salto conceptual. La mayoría de las ayudas a la digitalización hasta ahora, como el kit digital,
Se han centrado en lo que yo llamo digitalizarse hacia afuera. Tener una web, vender online, estar en redes. La fachada digital. Exacto. La fachada. Este nuevo kit propone digitalizarse hacia adentro. ¿Y eso qué sería? Sería aprender a usar los datos que tu propio negocio ya genera, pero que probablemente no estás mirando. El objetivo es democratizar herramientas que hasta ahora parecían exclusivas de las grandes corporaciones. Ponme un ejemplo concreto, por favor. Pensemos en una pequeña librería de barrio. ¿De acuerdo? Esa librería genera datos cada día. ¿Qué libros vende, a qué horas, qué días de la semana, qué tipo de cliente compra, qué género? Normalmente esos datos se quedan en el programa de facturación y ya está. ¿Y no se usan para nada más? Para nada más. Un espacio de datos le permitiría, con una herramienta sencilla financiada por este kit, visualizar esos patrones. Podría descubrir que los jueves por la tarde vende mucha novela histórica, o que un autor local poco conocido tiene un pico de ventas los fines de semana. Y con esa información podría tomar mejores decisiones. Hacer un pedido más grande de ese autor, crear una oferta especial los jueves para los fans de la novela histórica. Justo esa es la idea. Es pasar de la intuición, que es muy valiosa, a la decisión informada por datos. Es convertir el dato en un activo estratégico. O que el dueño de un restaurante analice qué platos se piden menos para quitarlos de la carta y reducir el desperdicio de comida. Que el taller mecánico use los datos de reparaciones para prever qué piezas necesitará más. Es un intento de dar a los pequeños las armas de los grandes. Entendido. Es un cambio de mentalidad radical. Entonces, si ponemos todas las piezas de la semana juntas sobre el tablero, ¿cuál es la imagen final? La imagen es la de un entorno cada vez más exigente. Vemos cómo suben los costes fijos e ineludibles, como el SMI o ese pellizco del MEI, que presionan la tesorería del presente. Al mismo tiempo se posponen desafíos tecnológicos como Verifactu, lo que da aire, pero bueno, no elimina la obligación de modernizarse a futuro. Y mientras la burocracia sigue actuando como un freno de mano constante, un ancla al pasado. Y de repente, en medio de todo, aparece una ayuda que te pide que seas un analista de datos. Es casi esquizofrénico. Lo es. Y esa es la gran síntesis. El éxito de un pequeño negocio ya no depende solo de hacer bien tu trabajo, de ser un buen panadero o un buen abogado. Cada vez más depende de una nueva capa de habilidades que se ha vuelto indispensable. La capacidad de ser un gestor financiero ágil, un experto en tecnología y un navegante de laberintos burocráticos. Una capa de gestión que amenaza con comerse al propio negocio. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que es la clave de todo lo que hemos hablado. Con esta presión creciente, por un lado para ser un experto en trámites, y por otro el impulso para ser un experto en tecnología y datos, la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos asistiendo a una mutación forzosa del pequeño empresario? ¿A qué te refieres con mutación forzosa? A que se le está empujando a dejar de ser en esencia un creador o un proveedor de servicios, para convertirse, por pura supervivencia, en un gestor de complejidad. Y si es así, ¿quién se ocupa entonces de hacer el pan, de diseñar los logos o de arreglar las averías?